Este hábito, tan extendido en la vida moderna, es uno de los más subestimados y peligrosos para la salud cerebral. Se trata de permanecer sentado durante periodos prolongados, algo que la mayoría de las personas mayores de 50 años hace sin cuestionarlo. La historia de Roberto lo ejemplifica a la perfección. Roberto tenía 71 años y había trabajado como contador por 40 años. Tras su jubilación, creía que al fin podía disfrutar de un estilo de vida tranquilo y sin presiones. Su día comenzaba alrededor de las 8 de la mañana. Desayunaba leyendo el periódico durante aproximadamente una hora, y después se acomodaba en su sillón preferido para ver las noticias durante 2 horas más. Luego se dirigía a su escritorio, donde pasaba unas 3 horas revisando sus finanzas y leyendo libros. El almuerzo lo hacía frente al televisor, seguido de una siesta en su silla reclinable durante 1 hora. Por la tarde, volvía a sentarse, ya fuera para navegar por internet o ver programas, acumulando así otras 4 horas en posición sedentaria. En total, Roberto permanecía sentado alrededor de 12 horas diarias. Él lo veía como algo normal, incluso beneficioso, pues pensaba que al fin estaba disfrutando de un merecido descanso. Lo que Roberto desconocía era que esa rutina, aparentemente inofensiva, estaba creando un escenario ideal para que se formaran coágulos peligrosos en su organismo. Cuando una persona permanece sentada por más de 2 horas seguidas, sobre todo con las piernas dobladas a 90 grados, se producen cambios dañinos en el sistema circulatorio. Primero, el flujo sanguíneo en las venas de las piernas disminuye casi a la mitad, provocando lo que se conoce como estasis venosa, un estado que facilita la formación de trombos en las extremidades inferiores. Segundo, la sangre que retorna al corazón desde las piernas lleva menos oxígeno y más dióxido de carbono, obligando al corazón a trabajar con más esfuerzo para compensar. Y lo más preocupante, esos coágulos formados en las piernas pueden desprenderse, viajar por el torrente sanguíneo y terminar obstruyendo una arteria cerebral, desencadenando un derrame isquémico. Los estudios científicos respaldan estos hallazgos. Una investigación australiana que siguió a 8.800 adultos mayores durante 6 años, encontró que por cada 2 horas adicionales que una persona pasa sentada al día, su riesgo de accidente cerebrovascular aumenta en un 14%. Aquellos que permanecían sentados más de 8 horas diarias tenían un 56% más de probabilidad de sufrir un derrame cerebral en comparación con quienes reducían su tiempo sentado a menos de 4 horas. Pero este problema no se limita únicamente a la formación de coágulos. Estar sentado durante largos periodos también altera el metabolismo del cuerpo. El organismo entra en un estado similar a la hibernación metabólica, donde se reduce drásticamente la actividad de una enzima clave llamada lipoproteína lipasa. Esta enzima es esencial para descomponer las grasas presentes en la sangre. Cuando su actividad cae hasta en un 90%, las grasas se acumulan en el torrente sanguíneo, elevando los niveles de triglicéridos y colesterol, lo que contribuye al endurecimiento de las arterias y al daño vascular progresivo. En el caso de Roberto, su estilo de vida sedentario pasó inadvertido durante años, hasta que un día sufrió un accidente cerebrovascular que cambió su vida. Cuando revisamos su rutina, quedó claro que la causa no estaba en su presión arterial, ni en sus análisis de laboratorio, sino en el exceso de horas sentado. Este descubrimiento refuerza una verdad innegable. No basta con caminar un poco o hacer ejercicio ocasionalmente. Es fundamental reducir los periodos prolongados de sedentarismo a lo largo del día. Le dimos a Roberto un plan simple: levantarse y moverse al menos 5 minutos cada hora, intercalar pequeños ejercicios de estiramiento y caminar después de las comidas. En cuestión de semanas, sus niveles circulatorios mejoraron y su energía aumentó notablemente. El sedentarismo prolongado es una bomba de tiempo silenciosa. No solo contribuye a la formación de coágulos,
sino que afecta la función cerebral, acelera el deterioro cognitivo y crea un entorno inflamatorio crónico en todo el organismo. Si tienes más de 50 años, reducir tus horas sentado puede ser una de las decisiones más importantes para proteger tu cerebro y evitar un derrame cerebral. Esto causa que las grasas y el colesterol se acumulen silenciosamente en las arterias cerebrales cuando permanecemos sentados durante largos periodos. No solo disminuye el flujo sanguíneo, sino que también se altera la forma en que el cuerpo maneja las grasas. El metabolismo se vuelve lento, casi como si el organismo entrara en un modo de ahorro de energía. En este estado, los triglicéridos y el colesterol comienzan a acumularse en el torrente sanguíneo, adhiriéndose a las paredes de las arterias y formando placas ateroscleróticas. Estas placas, con el tiempo, estrechan el diámetro de los vasos sanguíneos, reducen la elasticidad de las arterias cerebrales y crean un entorno propenso a la obstrucción. Además, investigaciones han demostrado que la sensibilidad a la insulina disminuye drásticamente después de solo 3 horas continuas de inactividad. Esta resistencia incipiente a la insulina genera fluctuaciones peligrosas en los niveles de glucosa, lo que daña la capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio, y aumenta la inflamación. Roberto mostraba exactamente este patrón en triglicéridos altos, signos tempranos de resistencia a la insulina y marcadores inflamatorios elevados. Todo esto no era producto de una dieta descontrolada ni de predisposición genética, sino de un estilo de vida excesivamente sedentario. El sedentarismo activa vías inflamatorias ocultas. Lo más alarmante es que permanecer sentado sin mover los grandes músculos de las piernas suprime la liberación de miocinas, sustancias naturales que actúan como antiinflamatorios del cuerpo. Sin estas miocinas protectoras, el organismo entra en un estado de inflamación crónica de bajo grado, que poco a poco endurece las arterias, vuelve más rígidos los vasos cerebrales y acelera la formación de placas. En otras palabras, cada hora que pasas inmóvil favorece una tormenta silenciosa a más inflamación, menos flexibilidad arterial y mayor riesgo de coágulos que pueden viajar hasta el cerebro. La solución que transformó la vida de Roberto. La buena noticia es que este es uno de los hábitos más fáciles de corregir. Con Roberto implementamos una estrategia sencilla conocida como regla 50 décima partes, AM por cada 50 minutos sentado. Debía levantarse y moverse durante 10 minutos. No era necesario hacer ejercicio intenso, bastaba con caminar dentro de la casa, subir y bajar escaleras o realizar estiramientos suaves. Además, agregamos 2 caminatas de 15 minutos al día, una después del desayuno y otra al atardecer. Los resultados fueron sorprendentes. En solo 3 semanas, los análisis mostraron mejoras en sus niveles de coagulación e inflamación. En 2 meses, perdió 4 kilos sin modificar su dieta. Su presión arterial bajó 15 puntos y recuperó una energía que no sentía desde hacía años. Lo más importante, durante los 2 años posteriores, no sufrió ningún otro episodio cerebrovascular. Estudios recientes revelan que estar sentado más de 8 horas al día causa daños cardiovasculares equivalentes a fumar un paquete de cigarrillos diario. Aún más inquietante, cada hora adicional, después de esas 8, aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 14% acumulativo. Sí, como Roberto, pasas sentado 12 horas. Tu probabilidad de sufrir un derrame se eleva hasta un 156% en comparación con alguien que se sienta solo 4 horas. El hábito número 5 es todavía más insidioso, porque se esconden alimentos que creemos saludables. De hecho, la mayoría de las personas consume 3 veces más de la cantidad segura sin sospecharlo. Hábito 5. Consumir sal en exceso. Lo que cambió mi perspectiva sobre la sal y los derrames cerebrales fue el caso de María, una mujer de 64 años
que seguía una dieta aparentemente perfecta. Durante una década, había evitado la sal de mesa y no añadía sal visible a sus comidas. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, sufrió un derrame hemorrágico que la dejó con dificultades para hablar durante 6 meses. Cuando analizamos su dieta, descubrimos algo sorprendente. María ingería 4.000 miligramos de sodio al día, más del doble de lo recomendado. ¿Cómo era posible si no usaba sal? La respuesta estaba en el sodio oculto presente en alimentos procesados, incluso aquellos que consideraba saludables: desayuno, pan integral, queso bajo en grasa y jugo de vegetales, sin sal agregada. Almuerzo en sopa, enlatada, reducida en sodio, galletas integrales y pavo bajo en sodio. Cena en comida casera, pero con cubos de caldo, salsa de soya baja en sodio y vegetales enlatados. El exceso de sodio afecta la salud cerebrovascular más allá de la presión arterial alta. Daña el endotelio, facilitando la acumulación de placas. Endurece las arterias, haciéndolas más frágiles. Altera la función renal, provocando fluctuaciones peligrosas en la presión arterial. Un estudio con 13.000 adultos durante 19 años demostró que quienes consumían más de 3.000 miligramos de sodio diarios tenían un 33% más de riesgo de derrame. El enemigo silencioso en sodio procesado, IMSG. El sodio más destructivo es el cloruro de sodio procesado, presente en alimentos industrializados, desprovisto de minerales protectores y mezclado con aditivos. Aún peor, el glutamato monosódico, un potenciador de sabor común, no solo aporta sodio extra, sino que es neurotóxico, dañando las células cerebrales y aumentando la susceptibilidad a derrames. María ingería 2 gramos diarios de MSG sin saberlo. La transformación de María cuando eliminó estos alimentos y reemplazó el sodio procesado por pequeñas cantidades de sal marina natural, sus resultados fueron asombrosos. En 2 semanas, su presión arterial bajó 18 puntos sin medicación. En un mes, sus marcadores de inflamación vascular se redujeron un 42%. En 6 meses, recuperó por completo su capacidad de hablar, y sus arterias mostraban signos de mejor flexibilidad. Este aumento repentino de glucosa provoca que el páncreas libere grandes cantidades de insulina para intentar estabilizar el azúcar en la sangre. Sin embargo, después de este pico de insulina, se produce una caída abrupta de la glucosa, a veces alcanzando niveles peligrosamente bajos. Pedro vivía estas oscilaciones extremas casi a diario. Sus análisis mostraban que por las mañanas llegaba a niveles de glucosa de 65 mg/dl, demasiado bajos, y después de su comida principal de la tarde, alcanzaba picos de hasta 190 mg/dl, excesivamente altos. Estas variaciones drásticas de glucosa e insulina son especialmente dañinas para las arterias del cerebro por diversos mecanismos. Primero, los picos elevados de glucosa generan glicación de las proteínas en las paredes arteriales, volviéndolas rígidas y vulnerables a rupturas, como si el azúcar las caramelizara desde dentro. Segundo, los descensos pronunciados de glucosa activan la liberación de hormonas del estrés, como adrenalina y cortisol, que aumentan la presión arterial y favorecen la coagulación. Tercero, los cambios bruscos de insulina afectan la producción de óxido nítrico, la molécula encargada de mantener las arterias flexibles y relajadas. Un estudio que siguió a 5.000 adultos mayores durante 7 años encontró que quienes tenían horarios de alimentación irregulares, con diferencias de más de 4 horas entre comidas, presentaban un 47% más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular comparado con quienes mantenían horarios constantes. Pedro desarrolló una condición particularmente peligrosa llamada
hipoglucemia reactiva. Aproximadamente 3 o 4 horas después de su gran comida de la tarde, su glucosa caía drásticamente debido a una producción excesiva de insulina. Durante estos episodios, que él describía como mareos y temblores, su cuerpo liberaba grandes cantidades de adrenalina para intentar elevar el azúcar. Esta adrenalina provocaba vasoconstricción y aumentaba la coagulación sanguínea, creando el escenario perfecto para la formación de coágulos cerebrales. Pedro sufría estos episodios entre 4 y 5 veces por semana, exponiéndose continuamente a un riesgo elevado que finalmente culminó en un derrame cerebral. A diferencia de un ayuno intermitente, controlado y planificado, el patrón caótico de Pedro generaba un estrés adicional, ya que su organismo nunca sabía cuándo llegaría la próxima comida. Este estrés nutricional mantenía activado de forma crónica el sistema nervioso simpático, elevando los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas que favorecen la formación de coágulos. Además, en los periodos de ayuno prolongado no planificado, el cuerpo comenzaba a degradar masa muscular para obtener glucosa, liberando aminoácidos que alteran la función normal de los vasos sanguíneos. Pedro también tendía a deshidratarse, ya que cuando no comía decía no sentir sed. Esta deshidratación, sumada a las fluctuaciones de glucosa, hacía que su sangre se volviera más viscosa y propensa a coagularse, aumentando el riesgo vascular. El tratamiento de Pedro requirió un equilibrio delicado, al respetar su deseo de cierta flexibilidad en la alimentación, mientras se lograba la estabilidad metabólica necesaria para prevenir futuros eventos cerebrovasculares. Se implementó un plan de ayuno intermitente estructurado, con ventanas de 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación en horarios fijos. Durante el periodo de alimentación, Pedro consumía 3 comidas balanceadas con proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos para mantener estables los niveles de glucosa. Además, se añadió un protocolo de hidratación durante los periodos de ayuno. Los resultados fueron notables. En solo 2 semanas, las oscilaciones extremas de glucosa de Pedro se habían estabilizado y sus niveles en ayunas aumentaron de 65 DLA, 85 mg día, y los picos postprandiales disminuyeron de 190 mg/dL a 130 mg/dL. Pedro reportó mayor energía, menos mareos y mejor calidad de sueño. Los análisis mostraron una reducción significativa en los marcadores de inflamación y estrés oxidativo. Un año después, Pedro había mantenido este patrón y no volvió a presentar episodios cerebrovasculares. Lo más impactante es el dato sobre los patrones de alimentación irregulares en cada episodio de hipoglucemia reactiva. Con glucosa por debajo de 70 mg/dL, aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 23% durante las siguientes 48 horas. Pedro vivía estos episodios 4 o 5 veces por semana, manteniendo su riesgo elevado de forma constante. Sin embargo, el riesgo no se limita a la alimentación. Existe un hábito aún más devastador, presente en el 95% de los hogares, que muchas personas usan a diario creyendo que mejora su bienestar, cuando en realidad aumenta el riesgo de derrame cerebral hasta en un 84% con solo una dosis diaria. Automedicarse con analgésico. Tu salud no depende solo de los medicamentos o de lo que pase en el futuro. Se construye cada día con las decisiones que tomas. Cada hábito saludable que adoptes, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre una vida llena de energía o una llena de limitaciones. Recuerdan, tu cuerpo y tu mente tienen una capacidad increíble para recuperarse. Solo necesitan que les des lo que realmente necesitan. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos consejos de salud natural. Compártelo con tus amigos y familiares
podría ser la información que cambie su vida. Nos vemos en el próximo video de Curafastle, donde seguimos cuidando de ti de manera fácil y natural.